Vamos, apuesto que la gran mayoría de personas empezando a ver este video han fantaseado con la idea de poder acceder a los archivos secretos de los gobiernos más grandes del mundo en busca de extraterrestres. ¿Qué, tú no? Bueno, hoy hablaremos de alguien que no solo fantaseaba con esa idea, sino que invirtió tanto tiempo y energía en eso, que al final decidió hacerlo y pues, lo hizo. En Glasgow, Escocia, nace la persona central de nuestra historia. Cuando era un niño era el típico chico raro obsesionado con la electrónica, sin muchos amigos y más cómodo frente al ordenador que en una fiesta. Piensa que esto fue hace décadas atrás, cuando no había hipsters ni tampoco las personas tenían el respeto que tienen ahora por los informáticos. Esta persona es Gary McKinnon. En los años 80, cuando la mayoría de adolescentes escuchaba música de la época y salía con chicas, Gary aprendía dedicadamente cómo programar. McKinnon se había mudado a Londres para trabajar en empleos ordinarios de soporte técnico de TI. Durante ese tiempo no llamó la atención. Era un técnico regular dentro de la multitud. Sin embargo, Gary McKinnon estaba obsesionado con algo: los ovnis. El pasatiempo al que dedicaba la mayoría de su tiempo era investigar sobre ovnis, foros de internet relacionados, avistamientos, teorías de conspiración, tecnología extraterrestre recuperada. Eran solo algunos de los temas sobre los que al brillante informático le gustaba aprender. Lo que concluyó Gary McKinnon, después de haber pasado tantas horas investigando, fue que los gobiernos sabían la verdad y la ocultaban. ¿Los gobiernos? Ay, pero si son tan buenos. En marzo del 2001, Gary decide escribir un script o programa en Perl que iba escaneando rangos de IPs militares en busca de una cosa: sistemas Windows sin contraseña. Entiendo si te suena insultantemente simple, pero la verdad es que hace 25 años no se le prestaba a la ciberseguridad la importancia que se le da hoy en día, y los sistemas eran mucho más sencillos y limitados con respecto a su seguridad. Muchas de las computadoras que llegó a escanear Gary McKinnon pertenecían a la NASA, al Pentágono o a la Marina estadounidense, y pues tenían contraseñas como password o admin, mientras otras de plano estaban sin contraseña alguna. Como podemos ver, la técnica para ingresar de forma no autorizada de Gary no fue demasiado compleja. Utilizaba NetBus y Remote Anywhere, que eran herramientas comerciales de acceso remoto. Nada sofisticado. Gary no borraba sus huellas. Años después, en una entrevista, dijo que lo único que quería hacer era revelar la verdad. Bueno, ahora vamos a responder la pregunta que tal vez algunas personas están haciendo desde que empezó el video. ¿Logró encontrar algo interesante? Pues no. Gracias por ver, cuídate mucho y nos vemos pronto. A pesar de que no existen evidencias concretas, pues según Gary McKinnon, él encontró algo muy interesante. Mientras estaba observando lo que explicaremos a continuación, alguien detectó su intuición y pues bueno, cerró la conexión. En una entrevista años después, Gary describió ese momento exacto con una expresión que mezclaba nostalgia y frustración. Según Gary, había entrado a un servidor de la NASA, específicamente del Johnson Space Center. Ahí encontró una carpeta que se llamaba imágenes filtradas o algo así. Abrió un archivo JPG y lo que vio, bueno, según él, era la imagen de un objeto con forma de cigarro puro flotando sobre la atmósfera terrestre. Dice que se veía claramente que no era un avión, que no tenía costuras visibles, ni alas, y era completamente suave y metálico. Gary estaba ahí ampliando la imagen para ver más detalles cuando de repente alguien más movió el cursor. Lo habían detectado. El mouse empezó a moverse solo en su pantalla, cerraron su sesión remota y pues se acabó la fiesta. Nunca pudo recuperar esa imagen. Pero, tú dirás, ¿eso fue todo lo que encontró? No, Gary afirma que encontró mucho más. Hojas de cálculo de Excel con listas de algo que se llamaba Non-Terrestrial Officers, oficiales no terrestres. ¿Qué significa eso? Astronautas secretos, oficiales que trabajan fuera del planeta. También encontró documentos sobre transferencias de personal entre naves que, según él, no aparecen en ningún registro público de la NASA, ni de ninguna fuerza militar. Referencias a programas de propulsión antigravedad y, aparentemente, evidencia de que la NASA tenía todo un departamento dedicado específicamente a editar ovnis de las fotografías satelitales antes de hacerlas públicas. Ahora bien, ¿es todo esto real? No lo sabemos. Gary lo dice, pero no hay pruebas físicas porque obviamente no pude descargar nada antes de que lo desconectaran. Lo que sí sabemos es lo que pasó después. Una mañana de marzo del 2002, un año después de sus intrusiones, Gary escucha golpes fuertes en la puerta de su apartamento. Policía, pero no cualquier policía, es la policía de Unidad de Delitos High-Tech del Reino Unido. Gary McKinnon queda arrestado bajo sospecha de hacking informático. Estados Unidos le estaba acusando formalmente de hackear 97 computadoras del Pentágono, la NASA y la Marina, causar $700,000 en daños, comprometer sistemas críticos de defensa nacional, cometer la mayor intrusión militar de todos los tiempos. La pena que pedían era no menos que 70 años de prisión. 70. Para poner esto en perspectiva, asesinos en Estados Unidos reciben 25 años. Hackers que roban millones de dólares reciben 10 años máximo.
Pero un informático británico buscando alienígenas merece 70 años. Pues algo no cuadraba. Lo que siguió fue una batalla legal que duró una década completa, 10 años. Estados Unidos solicitó formalmente la extradición de Gary. Querían llevárselo a Estados Unidos, juzgarlo allá y meterlo en una prisión de máxima seguridad. Gary luchó con todo lo que tenía. Sus abogados argumentaban que en una prisión estadounidense sería básicamente torturado, que lo pondrían en aislamiento, en condiciones inhumanas. Durante el proceso le diagnosticaron síndrome de Asperger. Los psicólogos le explicaron que su obsesión con los ovnis no era locura cualquiera, sino parte de una condición neurológica que lo hacía hiperfocalizarse en ciertos temas. Expertos psiquiátricos testificaron que si lo extraditaban, Gary muy probablemente se suicidaría. No era una exageración, era un riesgo real. Su madre, Janice Sharp, se convirtió en una activista y empezó una campaña pública masiva. Free Gary McKinnon. Músicos, celebridades británicas, políticos, todos empezaron a pedir clemencia para Gary. Mientras tanto, Gary vivía en un limbo. No podía trabajar, no podía salir del país. Cada día estaba esperando que vinieran por él para subirlo a un avión rumbo a Estados Unidos, durante 10 años. En 2012 pasó algo inesperado. Theresa May, que en ese momento era la ministra de Interior británica, tomó una decisión histórica que casi nunca se había tomado. Bloqueó la extradición. Gary McKinnon no iría a Estados Unidos. Era libre, pero bueno, con condiciones. Nunca podría viajar a Estados Unidos ni a países con tratados de extradición fuertes con ellos, pero era libre. Estados Unidos no consiguió lo que quería. Y aquí es donde la historia se pone rara. Piénsalo bien por un segundo. Si Gary solo buscaba $700,000 en daños buscando tonterías de extraterrestres, ¿por qué Estados Unidos luchó tan desesperadamente durante 10 años para meterlo en prisión por 70 años? ¿No te parece algo excesivo? Hackers que roban información de tarjetas de crédito y causan millones en pérdidas reciben 5 años. Personas que venden secretos nucleares a potencias extranjeras reciben 20 o 30 años. Pero un nerd británico con Asperger buscando ovnis merece 70. ¿O Gary realmente vio algo que no debía ver? ¿O el gobierno estadounidense quería ser un ejemplo de él para aterrorizar a cualquier otro hacker que pensara en meterse en sus sistemas militares? ¿O las dos cosas? Hoy en día Gary McKinnon vive tranquilo en el Reino Unido. Nunca pisó una prisión estadounidense, pero mantiene su historia intacta. Él vio esas imágenes, él vio esas listas. Él encontró evidencia de programas espaciales secretos. El gobierno estadounidense nunca ha negado específicamente sus afirmaciones. Solo dicen que comprometió la seguridad nacional y causó daños. Pero nunca dicen, no Gary, estás loco, eso que dices no existe. Simplemente no hablan de ello. Las preguntas permanecen flotando en el aire. ¿Qué había realmente en esas carpetas de la NASA? ¿Quiénes son los oficiales no terrestres? ¿Por qué sistemas militares que supuestamente son los más seguros del mundo tenían contraseñas en blanco? Mira, yo no sé si Gary McKinnon vio extraterrestres en servidores de la NASA. No sé si existen los oficiales no terrestres. Lo que sí sé es que un informático común y corriente desde su apartamento en Londres, con herramientas básicas y conocimiento regular, logró entrar a los sistemas más supuestamente seguros del planeta. Y eso por sí solo ya es bastante inquietante. ¿Qué dices tú? Gracias por ver, cuídate mucho y nos vemos pronto.